Solo quien ama vuela, pero quien ama tanto, que sea como el pájaro más leve y fugitivo, hundiendo va este odio, reinante todo cuanto quisiera remontarse directamente vivo. Amar, pero quien ama, volar, pero quien vuela. Amar, pero quien ama, volar, pero quien vuela. Conquistar el azul, habido de plumaje, pero el amor abajo siempre se desconsuela. No encontrar las alas da cierto coraje. Un ser ardiente, claro, de deseos salados, quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado, donde faltaban plumas, puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave, ser que te confundiste con una... Bueno, pues buenos días. No sé si esto está encendido. Sí, vale. Pues vamos a empezar con esta que tendría que ser la tercera mesa de este segundo día y que hemos adelantado porque hay dificultades de conexión con Raji Sourani, que es el defensor de derechos humanos palestino que iba a participar con antelación. Esta mesa es una mesa de personas defensoras de derechos humanos, de mujeres defensoras de los derechos humanos, porque precisamente las mujeres están en la vanguardia de los derechos humanos y es una mesa en donde vamos a tratar la persecución y la criminalización que sufren las mujeres defensoras de los derechos humanos y, bueno, pues en este caso le hemos pedido a 3 defensoras de derechos humanos que han sufrido distintos procesos de persecución y criminalización que hagan un análisis de la realidad en la que, bueno, por la que han pasado o por la que también, en la actualidad siguen viviendo. Los datos sobre persecución de las personas defensoras de derechos humanos son pavorosas. En el año 2023, 177 personas fueron asesinadas, pero hay una realidad oculta que tiene que ver con aquellas personas que no son asesinadas, pero que sí que son criminalizadas y sufren distintos procesos de persecución muchísimo más sutiles y que dan lugar, ¿no?, a una vulneración o que son una vulneración de los derechos humanos. Hay un derecho reconocido, que es el derecho a defender derechos, que son los que en este caso encarnan Elena, Denia y Luz Estella. Y además, este derecho a defender derechos, como hemos señalado, es la vanguardia de los derechos humanos. En muchas ocasiones hemos hablado aquí en esta sede de la niebla de Europa y hemos pasado de una niebla, ¿no?, de un norte global a un colapso moral que tiene que ver con la renuncia a que los derechos humanos son nuestra brújula moral. Estas 3 mujeres representan efectivamente un referente ético y por eso les hemos pedido que estén hoy aquí. Elena Maleno ya ha estado en otras ocasiones, en esta mesa también. Ella es defensora de los derechos humanos, ella es defensora del derecho a la vida y del derecho a la movilidad humana y como periodista, como investigadora, como fundadora del colectivo Caminando Fronteras, con otras compañeras como Monse, que está también en esta sala, ha sido criminalizada precisamente por su defensa del derecho a la vida de las personas en movilidad humana. Elena es de esas personas que nos ha enseñado a que la frontera no se puede leer solo desde este lado, es imprescindible leer la frontera desde ambos lados y por ese motivo bueno, pues ha sufrido persecución y ha sufrido un exilio a la contra. Ha sufrido el exilio, ¿no?, de su lugar de adopción de Marruecos hacia España. Es uno de esos casos, ¿no?, donde la deportación se produce en sentido contrario. Denia Mejía es también defensora de los derechos humanos. Ella es defensora en Honduras y desde Honduras. Ella dirige actualmente el Instituto Ecuménico de Servicios a la Comunidad
trabaja por los derechos y vive, ¿no?, por los derechos de los pueblos indígenas y de las personas campesinas y, por lo tanto, defensora del derecho a la vida, de los saberes tradicionales del campesinado, en este caso hondureño, y de defensora del derecho a la tierra. Denia también ha sufrido exilio. Tuvimos el privilegio de poderla acoger cuando fue exiliada con motivo de su trabajo y compromiso con el derecho a la verdad. Ella formó parte, asistiendo al padre Fausto Milia en la Comisión de la Verdad que se creó en Honduras tras el golpe de Estado no de Zelaya, sino a Zelaya, tras el golpe de Estado a Zelaya, y el comisionado de la verdad, en esa comisión de la verdad alternativa que hubo que crear, ¿verdad?, como una suerte de informe sombra frente a la mal llamada Comisión de la Verdad y la Reconciliación que se creó por parte del Gobierno hondureño, y su compromiso con la verdad y con los derechos de las personas que habían sufrido el golpe de Estado y la represión le obligó a exiliarse. En la actualidad, como os he dicho, regresó a Honduras, sigue perseguida porque la persecución no cesa, ¿no?, solo cambia de forma y de lugar. Y para terminar, ¿no?, Luz Estella Romero Villalba, ella es abogada, es defensora también de los derechos humanos, defensora del derecho a la vida, defensora ecofeminista. Ella es de Colombia. Ya nos la presentó Patricia Simón, ¿verdad?, en la primera mesa, porque fundadora del colectivo Colemaz, un colectivo de mujeres. Ha recibido un premio nacional a la defensa de los derechos humanos en Colombia. Y en Colemaz, la historia de la defensa de los derechos humanos a veces no parece que es una historia esas en las que a veces se gana y casi siempre se aprende. No se fracasa nunca, pero a veces se gana y casi siempre se aprende. Ellas en esos aprendizajes, pues Colemaz consiguió llevar ante la Corte Constitucional de Colombia un procedimiento muy específico sobre mujeres desplazadas y, en este caso, además de aprender, ganaron, ¿no?, y se consiguió la restitución de 1.500 hectáreas de tierra, ¿no?, como medida de restauración de medida de reparación colectiva, ¿no?, a estas mujeres campesinas colombianas. Su defensa del derecho a la tierra, no nos olvidemos que entre todas estas 177 personas que yo he mencionado que son asesinadas, la mayor parte de ellas son defensoras del derecho a la tierra, del derecho a un medio ambiente sano, saludable y sostenible, ¿no?, son las más altas tasas de persecución, pues le llevó también al exilio. Actualmente vive exiliada en España y corre un alto riesgo en caso de retorno, porque precisamente, ¿no?, cada vez que las personas defensoras de derechos humanos consiguen vencer el brazo del poder, lo pagan con un alto precio y, en este caso, con el exilio. Y para reflexionar juntas, yo les he propuesto que nos hagan un primer acercamiento a qué estrategias creéis, y te voy a preguntar a ti primero, Elena, qué estrategias has vivido tú que ha utilizado los estados, el Estado perseguidor o los agentes que te han perseguido a ti para precisamente quebrar ese derecho a defender derechos. Muchas gracias. Es un placer y un honor estar aquí con vosotras y compartir esta mesa. Estoy totalmente emocionada y, además, es necesario tener este tipo de espacios, ¿no? Espacios de seguridad, espacios que nos acuerpan y espacios en los que nos podemos mimar, encontrar y reflexionar. Yo le decía a Patuca antes, me decía, ¿cómo te presento? Y digo, pues si me conoces tú mejor que yo, que yo misma, entonces preséntame como quiera. Y ella me conoce mejor que mucha gente, porque ella y muchas de las personas que estáis aquí han hecho posible que hoy esté yo aquí y no esté cumpliendo cadena perpetua en una prisión de Marruecos, ¿no? Lo digo por empezar hablando de, de lo que hablaremos después, de esas estrategias también de protección, ¿no? No nos quedaremos solamente en hablar de la persecución, sino en cómo, como decía Patuca, ganamos, ¿no?, esas pequeñas y grandes batallas. En mi caso, sabemos que en Europa desde hace muchos años hay un proceso de criminalización de la solidaridad, ¿no?
Y esa criminalización de la solidaridad empieza pues por la criminalización ya directamente de las migraciones, de las propias personas migrantes, que son las primeras defensoras de ese derecho a la movilidad, las primeras defensoras de ese derecho a la vida. Y esa criminalización de la solidaridad permite, ¿no?, permite a unir a la solidaridad la coletilla de favorecimiento de la inmigración irregular, la coletilla de traficante, ¿no?, o sea, calificar de tráfico esa solidaridad. En mi caso fue un procedimiento judicial, ¿no?, un procedimiento judicial que tenía una característica especial de persecución, y era la transnacionalidad. O sea, se utilizó, como bien se ha dicho esta mañana, ¿no?, esa estrategia de externalización de fronteras para externalizar también, ¿no?, la persecución de las defensoras de derechos, ¿no? Cuando la policía del Estado español de control de fronteras hace un infame dossier judicial, no policial, sobre mi persona, intenta que sea la Audiencia Nacional la que me acuse, ¿no?, de ese delito de tráfico de seres humanos. Como no lo consigue en el Estado español, lo que hace es enviar todo ese dossier a Marruecos. ¿Pero cómo lo envía? No lo envía a través de la embajada en el marco del convenio de colaboración judicial. El juez de enlace, de hecho, no tenía información, sino que de repente un informe policial del Estado español aparece en un juzgado criminal de Marruecos. Y en ese informe, además, hay las claves para la persecución que se hace contra las mujeres. Cuando el juez marroquí abre el informe, firmado por el CENIF y firmado por la UCRIF, y que tenía además notas de reuniones que se hacían con la Fiscalía del Estado, tremendo. Cuando el juez y nosotras abrimos ese informe, las primeras páginas firmadas, insisto, por la policía del Estado español, eran un listado de mis presuntas relaciones sexuales, incluida una mujer. Eso era lo primero que veía un juez. Después venía el tema del tráfico, pero primero era una puta, era una lesbiana, era una mala mujer, ¿no?, sabiendo que además esos son delitos en Marruecos. Entonces, bueno, primero se dibujaba eso y después hablaba del tráfico. Pero se hablaba del tráfico de una manera un poco extraña, ¿no?, porque puede hacer gracia, pero no tiene gracia. Al final es gracioso, pero no tiene gracia, que yo era una traficante sin ánimo de lucro. Así me calificaba la policía del Estado español. Traficante sin ánimo de lucro. ¿Qué quería decir eso? Que si el procedimiento judicial contra mí prosperaba, estábamos atacando directamente la solidaridad. No solo se estaba atacando ¿no?, a mi persona, ¿no?, y al colectivo en el que milito, sino que se estaba atacando a todos los colectivos y las colectivas que están en terreno y que están defendiendo ese derecho a la vida y ese derecho a la solidaridad. Entonces, bueno, cuando ya terminabas, ¿no?, al final la policía del Estado español calificaba el delito con la ley marroquí, y ese delito quería decir que le pedía a Marruecos que se me condenase a cadena perpetua. Cuando ese informe llega, había una negociación política encima de la mesa. A nosotras se nos dice además que yo entraré en prisión provisional y que eso está negociado políticamente. No solo había un informe policial, sino que había una negociación política para que se me encarcelara. Claro, lo que Marruecos no esperaba era toda esa solidaridad, toda esa resistencia, todo eso que pasó no solo en el Estado español, ¿no?, de las compañeras saliendo a la calle, ¿no?, las campañas, sino lo que pasó también en Marruecos, de la sociedad marroquí, de las organizaciones marroquíes y de las propias comunidades migrantes que pedían salir de los barrios para ir, y tuvimos que frenarlas para que no se presentaran en la puerta del juzgado. Ahí fue donde el juez se dio cuenta de todo lo que se estaba moviendo, y el juez hizo su trabajo, y su trabajo fue, bueno, pues dejarme libre en un proceso que fue muy largo, de 2 años, pero escucharme, y finalmente en Marruecos dijo lo mismo que dijo la Audiencia Nacional, ¿no? El juez dijo que lo que yo estaba haciendo no era un delito. Pero bueno, al final las estrategias son más amplias para todas las organizaciones que trabajamos, ¿no?, por el derecho a la vida, y se nos persigue, lo estáis viendo, ¿no?, a través de las redes sociales, se nos amenaza, ¿no?, no dejan hacer la labor, ¿no?, se persigue a las compañeras que están, ¿no?, que están asistiendo o que están acompañando a personas en situación de riesgo, y esa situación, como decía, hace pues que usen otro tipo de estrategias, como decía Patuca, en mi caso, bueno,
bueno, devolverme al Estado español cuando mi casa y cuando todo estaba en Marruecos, incluso separarme, ¿no? Porque eso es algo también que nos atacan. Yo no solo era una mala madre, una puta, sino, o sea, no solo era una mala mujer, no solo era una puta y una lesbiana, sino que además utilizaron a mis hijos, utilizaron la separación en esa deportación con mi hija menor de edad que quedó sola en Marruecos y a la que había que cambiar de domicilio prácticamente todos los días porque había policía en la puerta del colegio donde estudiaba mi hija, y que la relatora de defensoras de derechos humanos de Naciones Unidas tuvo que hacer una llamada a presidencia del gobierno para decirle que si algo le sucedía a mi hija sería un escándalo a nivel internacional. Termino diciendo que uno de los grandes hándicaps de este procedimiento judicial, que al final ganamos, porque ganamos todas, y así lo decían las compañeras migrantes cuando lo festejamos, hemos ganado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, pues que esto no se acaba, que además este ejemplo o mi ejemplo o lo que quiero que entendáis es que en el Estado español y en Europa se persigue a personas defensoras de derechos humanos, que hay una limpieza de esa imagen de Estado defensor de derechos a través, pues, de la acogida de defensoras de otros territorios, pero que tengamos en cuenta que en Europa, que eso es un hándicap para las personas defensoras en Europa, que en Europa estamos perseguidas y que en Europa se violan muchos derechos y que se niega el derecho a defender derechos. Aunque luego andaremos un poco más en las estrategias de protección, ¿no? Y cómo son esos programas de acogida de defensoras, pero sí que nos quedamos con esa idea, ¿no? De que en Europa también se persigue a sus propias defensoras de los derechos humanos, y vamos a acercarnos a la realidad de Mesoamérica a través ¿no? del proceso de criminalización y persecución que sufrió Denia. Gracias, Patu. Buenos días a todas y todos. Siempre es una alegría estar aquí. Y justo en este día, que es el Día Internacional de la Solidaridad Feminista contra la lucha de las transnacionales o de las corporaciones transnacionales, y estar aquí en esta mesa con estas mujeres luchadoras, pues siempre es una alegría. Bueno, quizá contar un poco o resumir un poco mi historia de persecución. Ya lo decía Patuca en la introducción, Honduras sufrió un golpe de Estado en el 2009, cuando las personas con menos años que los abuelos y que nuestros padres pensábamos que eso ya no iba a pasar, que eso ya había quedado en la historia, pero siempre las hordas criminales que no dejan que los pueblos se levanten o que los pueblos tengamos mejores condiciones de vida. Cuando hay intentos de mejorar la calidad de vida de las personas, entonces se dan estos golpes de Estado. A raíz de la resistencia esta histórica que hemos tenido los pueblos latinoamericanos desde la invasión española, y que hemos sido ancestralmente rebeldes también, desde el momento del golpe de Estado y de antes, de los movimientos que ya se miraban antes, formábamos parte de los espacios en aquel momento de apoyo a las políticas gubernamentales a las que estaba tomando el gobierno de ese momento en pro de los pueblos. Y obviamente con el golpe nos fuimos a las calles a formar el Frente de Resistencia Nacional, que más tarde lo convirtieron en un partido político. Desde allí nosotras empezamos a acompañar a los pueblos, porque Honduras fue un ejemplo en ese momento de resistencia, de movilización, o sea, fue más de un año movilizados, o sea, de todos los días estar en las calles exigiendo la restitución de la democracia. Y ya para el 2010, las organizaciones defensoras de derechos humanos establecen que haya una comisión de verdad, porque ya el gobierno dictatorial
había conformado una comisión de la verdad y la reconciliación, que son estas comisiones que sirven como para limpiar el rostro, este rostro criminal de los estados. Entonces, que ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer a Luis Carlos, que fue miembro de esta comisión, siempre luchando por el derecho a la verdad y a la justicia. A raíz del trabajo que veníamos haciendo desde antes, pero más con el trabajo de la Comisión de Verdad, empezó una persecución especialmente para las personas que estábamos en Honduras. Luis Carlos conoce bien el caso, como cuando la comisión se reunían, o sea, nos perseguían, estábamos desayunando y luego estaban ahí al lado los entes del Estado, pero descaradamente con sus armas, así como diciendo, les estamos viendo lo que están haciendo. Las amenazas empezaron, la persecución, los intentos de secuestro, los asaltos a las casas donde vivíamos. En mi caso, justo era marzo que estábamos conmemorando un aniversario del asesinato de Monseñor Romero, vale que yo no estaba allí, entraron a la casa donde yo vivía, pues no sé qué querían, si buscarme o matarme, pero entraron y revisaron todo y se llevaron, digamos que no eran ladrones, o sea, claramente fueron policías, porque solo buscaban información, solo se llevaron una cámara de fotos, se llevaron el ordenador y algunos libros, que siempre me da risa porque se llevaron un libro que se llama Memorias de un comunista, que es un libro que está en todas las librerías de Honduras, es un libro de un escritor hondureño, pero eso era como para llevar las evidencias de que éramos comunistas, que éramos de izquierda y claro, y tener un libro de esos, eso es suficiente delito para que nos persiguieran e intentaran asesinarnos. Fue tal la persecución que hubo un momento en que las mismas organizaciones de derechos humanos, junto con comisionados de la Comisión de Verdad, deciden que ya no podía seguir yo en el país porque me iban a matar. Recuerdo las palabras de mi amiga y compañera de lucha, Berta Cáceres, que me dice, váyase, no la quiero muerta. Y le digo, yo no quiero irme, yo quiero estar aquí, no les quiero dejar. Y ella me dice, no la quiero muerta, váyase. Entonces, así fue cuando un día amanecí en Madrid. Y agradezco también toda la solidaridad. Yo siempre digo eso, que una de las cosas más lindas que cuando llegué a un país donde no conocía y que casi no conocía a nadie, fue ver a Javi con mi nombre allí, esperándome. Quizá él no lo recuerda, pero para mí eso fue como, bueno, aquí quizá voy a tener otro tipo de vida. Estuve aquí por un tiempo y regresé a Honduras después de un año, creo. Regresé, pero justo al mes de haber regresado tuve otros incidentes y lo seguimos teniendo, o sea que eso no ha cesado. Lo que ha cambiado son las formas, ya no es esa forma tan descarada, porque después de que se instaló la dictadura, entonces algunas personas que salimos y que nos salvamos, digamos, que estamos vivas, ya no nos persiguen descaradamente desde el Estado, así decir, es la policía, sino que nos persiguen de una manera muy sutil, por ejemplo, poniendo o utilizando la delincuencia común, ¿no? O sea, a veces no es raro que a nosotras nos roben. O sea, ayer yo recordaba cuando Samuel decía la libertad de dejar la mochila. Yo no puedo tener esa libertad todavía en Honduras de dejar la mochila porque me roban. Pero no me roban los ladrones, o sea, la delincuencia común. O sea, es dirigido. O nos roban, nos abren los coches en lugares súper seguros. El año pasado nos abrieron un coche casi frente de Casa Presidencial, donde hay mucha seguridad. Y casi siempre nos llevan los ordenadores.
o llevan móviles, ordenadores o cuadernos de apuntes. Entonces ahora esa persecución se disfraza más de delincuencia común, porque como tenemos un gobierno diferente, tenemos un gobierno que es la presidenta, la mujer de Zelaya, al que le dieron el golpe de Estado, hay un gobierno que realmente, yo estoy como segura que desde la presidenta no hay persecución, es más, hay mucha solidaridad, pero los entes, las corporaciones están allí, las multinacionales están allí, el narcotráfico, que es un tema muy peligroso, muy delicado, y que está allí, y ahora en Honduras aún más peligroso porque está confabulado narcotráfico con transnacionales. Y no quiero, también dejar de mencionar, esa persecución en Honduras. El año pasado, el 14 de septiembre, asesinaron a mi otro amigo, compañero, a Juan López, que era un ambientalista, un delegado de la palabra de Dios, muy cercano a la Iglesia Católica, fundador de la pastoral ecológica en Honduras, junto con muchos sacerdotes y obispos y algunos obispos, y lo asesinaron saliendo de la iglesia, y lo asesinó una transnacional, lo asesinaron personas que nosotros desde el 2012 veníamos denunciando que esas personas estaban vinculadas al narcotráfico y a las transnacionales. Y Juan lo había dicho, Juan había pedido que se investigaran a estas personas y terminaron asesinándolo. Entonces me quedo un poco por aquí, no quería dejar de mencionar a Juan, porque también fue mi amigo, y para continuar. Bueno, pues con este guiño, ¿no?, a la memoria de Berta Cáceres, que era una mujer sabia y te recomendó que salieras para que siguieras viva, y nosotros nos alegamos de esa recomendación, y con la memoria, ¿no?, de Juan López, vamos a hablar efectivamente de la persecución, ¿verdad?, a las defensoras del derecho al medio ambiente. Bueno, yo acabo de arrancar esta planta con este sol que hace, lo cual es una arbitrariedad, siendo ecofeminista, porque esto puede dañar, puede morirse, aunque yo voy a intentar rescatarla. Ese es el ataque más grande que me han hecho, ha sido el desarraigo, arrancarme de la raíz del territorio al que pertenezco y por ende voy a seguir defendiendo. Ese es una estrategia militar. Quiero señalar que en el caso del colectivo Mujeres al Derecho y el espacio pluricultural de mujeres constructoras de paz de la región Caribe colombiana, que son 55 organizaciones de mujeres de base, campesinas, negras, palenqueras, pescadoras, estudiantes de derecho, hoy abogadas, algunas estudiaron ingeniería, afortunadamente eso no nos lo van a poder arrancar. Esa estrategia militar, el contexto en donde nosotras defendemos derechos, es un país en conflicto armado. Para el derecho internacional humanitario, un conflicto armado interno. Eso hubo un cambio en el derecho internacional cuando se instala lo que es el derecho internacional humanitario, antes el derecho de la guerra, y se subdivide entre los que son los conflictos internacionales y los conflictos internos. Esto tiene una razón de ser, es negar las causas internacionales estructurales que disparan esos conflictos internos en países como Colombia, o en República Democrática del Congo, o en Sudán, instalado en su mayoría en el sur global. Ayer hablaban de 55 aproximadamente. Hay otras tensiones armadas que evidentemente en algún momento se van a desatar como conflictos, llámense internos o internacionales, pero todos tienen causas internacionales. Y el de Colombia particular, que es el único conflicto activo todavía actualmente, activo reconocido formalmente. Y yo también aquí, pese a ser
abogada, me voy a permitir en algunos momentos ser políticamente incorrecta y abogada incorrecta. ¿Por qué? Porque ni el derecho ni la política ha sido correcta con las mujeres. Nos han negado per se. Entonces eso, para empezar, parto de una negación per se de nosotras las mujeres. En el caso particular, voy a ponerme como un caso ejemplarizante, ahora que tengo más voz de la última vez que nos encontramos, Patuca, y muchas gracias, te saludo. Ya no lloro tanto. En el caso, este caso ejemplarizante que se llama Luz Estela Romero, defensora de derechos humanos, de la tierra, del ambiente, del buen vivir, de la vida, porque eso es lo que todas debemos defender. Aquí todas debemos ser defensoras y personas defensoras de los derechos humanos, de la vida. Se dirigió desde el día 1 que iniciamos un proceso de documentación de qué pasaba con el acceso de la tierra de las mujeres de la ruralidad del Caribe colombiano. El Caribe colombiano hace parte de ese gran Caribe invisibilizado per se, donde también hay conflictos armados permanentes, ejemplo Haití, en donde todavía Estados Unidos lo tiene apoderado, o sea, y irradia, como bueno, lo que pasa en las islas, Cuba, irradia todavía unas tensiones que llegan las olas, yo voy a hacer referencia a la geografía de nuestro territorio, llegan las olas a Centroamérica, llegan las olas a ese Suramérica más lejano. Realmente, como soy del Caribe, soy caribeña, estoy más cerca del Gran Caribe, de Centroamérica, incluso de Estados Unidos y Canadá. Pues esa estrategia militar lo que intenta es volvernos al status quo, volvernos al hogar. Realmente es que la principal estrategia de guerra que imparten sobre las mujeres defensoras es recordarnos cuál es nuestro lugar. Y nuestro lugar no está en la defensa, en lo público. Ya ni siquiera es porque incluso en esa formalidad de lo que nos dejan hacer, cuando nos otorgaron derechos, poder defender la erradicación de la violencia física, la violencia familiar, tipificada en países de Latinoamérica como violencia familiar, no violencia de género, violencia contra las mujeres. Mencionar esa es la primera estrategia de guerra diferenciada en nosotras, que nosotras recordemos cuál es nuestro lugar, y nuestro lugar, si no es ni siquiera la defensa de nuestros cuerpos, que es nuestro primer territorio frente a la violencia, mucho menos va a ser que nos atrevamos las mujeres a hablar de economía, que nos atrevamos a hablar de geopolítica y de haberles estudiado sus propias estrategias de guerra, de conocer esa estrategia militar y saber y prepararnos que iban a ir por nosotras. No se dieron cuenta que estábamos naciendo un pequeño colectivo, de su momento estudiantes del derecho, que lo que hicimos fue volver a la raíz. Yo no soy del centro de Colombia, por eso no soy tan popular a nivel internacional, yo soy del territorio que defiendo, soy del Caribe colombiano. Y por lo tanto, per se también en ese, para interseccionar y los enfoques con los cuales debemos revisar el acceso o la negación de derechos, esa intersección es por el territorio al que pertenece, por ende ser mujeres, o sea, ya estamos negadas los derechos, y el ataque es por el hecho de ser mujeres que nos atrevemos en un espacio público a reclamar economía, a reclamar territorio, a reclamar la tierra, derecho Colombia es uno de los países que en la esfera internacional se ve como tiene un reconocimiento por su amplitud en el tema de los derechos humanos, o sea, progresista en términos de derechos humanos, firma todos los tratados, incumple todos también. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a organizar, y ni siquiera estábamos haciendo una investigación sobre el acceso a la tierra cuando fuimos a nuestras tierras. O sea, yo soy de Baranoa Atlántico. Con las mujeres que empecé a hablar fueron con las vecinas, las amigas de mis abuelas, de mis tías,
y me dice, el gobierno nos inició una denuncia porque le debemos para el cambio de moneda aquí serían cientos de miles de euros. Las mujeres veían millones de pesos, o sea, unas cifras que ninguno de ustedes puede tener una deuda de ningún crédito ni nada, menos unas mujeres rurales. Eran deudas que eran impagables. El gobierno, la banca pública les había iniciado unos cobros de deuda. Pues nosotras lo que hicimos fue, nosotras no tenemos las estrategias, vamos a hacer un trabajo conjunto porque esto es más fuerte que nosotras. Éramos 5, en su momento 5 estudiantes de últimos años del derecho. Lo que teníamos era una conciencia social, una conciencia de género. Y creo que siempre escucho, y me recuerda a esa joven, de las jóvenes que dicen que nosotros, seremos la próxima generación. Lo hablaba con algunas amigas más jóvenes aquí, las que estaremos. No, creo que es el ahora. Y en un país en conflicto, lo decía ayer Naja, no podemos esperar mañana. Lo recordaba Patricia Simos cuando habló en su intervención. Nosotras no podemos, el tiempo corre en contra, entonces no podíamos esperar a prepararnos teníamos que salir enseguida a defender, porque ya habían iniciado el proceso, habían desplegado la estrategia del despojo, o sea, más de 4 millones de hectáreas de tierra, esa es la cifra oficial, entre 4 y 5 millones lo cuenta el gobierno colombiano, de hectáreas de tierra, millones de hectáreas de tierra despojadas en el conflicto armado entre los finales del 90 al 2005, solamente en ese periodo de tiempo. Entre esas están las tierras y los territorios de nuestras integrantes, nuestras hermanas de acción del movimiento que somos, territorial. La estrategia del despojo es una estrategia parte de la guerra, no es la única estrategia. La intención y lo que Mujeres al Derecho inicia, lo que nos debe llenar de orgullo en ese momento nos llenaba de preocupación. Somos la primera organización que nace en un territorio que de por sí es una despensa para la riqueza del norte global. O sea, el Caribe colombiano, como el Gran Caribe, somos despensa del bienestar, con todo el respeto, del bienestar de sociedades externas y de los centros de nuestros propios países, los centros de poder, las ciudades. Entonces, por lo tanto, ya nosotras, además, toda esa intersección de negación de derechos, ya sabíamos que arriesgarnos a eso cuando a través de las armas habían despojado, nosotras empezaron una estrategia de querer lograr lo que los grandes movimientos indígenas, que son súper fuertes, los grandes movimientos negros que reclaman la colectivización para el buen vivir de sus territorios, no habían logrado en esa fortaleza que tienen para enfrentar al Estado. Nosotras le decíamos, pues, juntas, voy a decir algo correcto, todas las formas funcionan, o sea, toca salir a las calles, nosotras podemos llevar los casos a los estrados judiciales, pero es que ahí también hay cómplices. En un país en conflicto armado, todos los poderes están cooptados. El Estado colombiano sigue cooptado por esos poderes militaristas que disparan la guerra. O sea, el derecho, el poder judicial, que por supuesto en ese mismo hay personas que tienen que enfrentarse con esos poderes fácticos que están en las normas, y nosotros lo que tuvimos que hacer fue estudiar cómo estaba la composición del poder económico, político económico, y cómo negaba a las mujeres. No estamos en ninguna cartera económica, las mujeres seguimos, yo no sé si eso se parece mucho a España, pero realmente sí, en Colombia, al estudiar la estructura económica y de la tierra, porque la tierra dentro de los derechos económicos
dentro del derecho internacional de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es un derecho económico. El territorio es un derecho económico. Al defenderlo también tenemos que asirnos que debemos defender también de esa estructura de los derechos humanos. Las mujeres no estamos. Y las comunidades rurales están negadas per se en el sistema base de creación de la política, que son los datos y las estadísticas. Todo lo que donde no está el Estado colombiano en territorio se le llama zonas dispersas. Todo lo disperso es donde el Estado no ha entrado. Justamente las zonas dispersas es donde se desata el conflicto armado, donde está arraigado, qué casualidad, los poderes fácticos de mayor poder económico, militar, ellos sí pueden estar en los territorios, pero el Estado mismo no ha podido llegar, y en la primera raíz de la política pública, que es datos y estadística, estas comunidades son comunidades dispersas. Esa dispersión tiene un nacimiento también en unas agendas internacionales de antes, de los 90, algunas para recordarle el Consenso de Washington, que sigue vigente, y otro tipo de agendas más actuales, que ya se determinaban que esos territorios donde hay personas, esas miles de hectáreas de tierra despojadas, no fueron despojadas solamente armadamente, que la banca empezara a cobrarle a esas comunidades. Ahí nunca, el escenario internacional nunca ha mirado que ahí hay personas. Esto pasa igual en África, ahí no hay personas, ahí hay territorios donde se van a instalar empresas extractivistas, monocultivos, despensas económicas para el desarrollo social sostenible del norte global. Entonces, con este conocimiento, nosotras lo que hicimos fue ejemplarizar casos, le decimos, afianzando una cosa, y esto siguiendo también lo que hace esa estrategia militar. El artículo 1 de la Convención, lo quiero recordar, la Convención, que es nuestra convención, la Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, dice que discriminación contra la mujer es toda forma de distinción en un país en conflicto armado a las defensoras, a las mujeres, como a los diferentes grupos poblacionales, nos distinguen. O sea, esa distinción que debe ser favorable y que debe erradicarse, estamos en conflicto armado. Nosotros también nos tenemos que preparar para defendernos en medio de la guerra, porque como sociedad lo único que hacemos en la guerra, los guerreros están combatiendo y nosotros defendiéndonos. Entonces, lo que dice el Tratado de Eliminación es que no se debe toda forma de distinción, exclusión o restricción. Justamente a nosotras como defensora, en mi cuerpo, en mi vida, nos han distinguido porque ya nos han intentado judicializar. Yo tengo una vida en Colombia estoica, parece que fuera santa, o sea, tengo que tener tan buen comportamiento, sabía que tenía que tener tan buen comportamiento para que no tuvieran ninguna causa por qué perseguir ni señalarme como malas conductas de mujeres ni como guerrillera, porque ya sabía per se que eso lo iban a hacer. Y me preparé para que no tuvieran forma de distinguirme. Entonces, nos iniciaron procesos judiciales por los casos que llevamos representando falsas víctimas, pero por supuesto, ¿cómo vamos a representar víctimas si son personas negadas? Nosotras representábamos en nuestros procesos judiciales falsas víctimas. Todavía al día de hoy nos siguen acusando de representar falsas víctimas. Procesos judiciales, todo lo que dice la Convención de Protección a la Defensora, y nosotras lo activaron. Procesos de judicialización, amenazas, exceptuando a la guerrilla, nosotros no hemos recibido, de todos los demás actores armados, hemos recibido mensajes saludándonos y diciéndonos dejen de hacer lo que están haciendo. El ejército, se crea el paramilitarismo en el 2002,
claro, empiezan a cambiar la conceptualización en la guerra, lo único que hacen, esto es una estrategia militar, entonces lo que hacen es cambiar la conceptualización para, ojo, que también nos intentan mostrar como locas, histéricas. En mi caso no lo han podido, a mí no me han podido señalar de eso, y estoy esperando que se atrevan, porque nunca he tenido comportamientos de loca, histérica, para precisamente decirle, señor, pero si yo con usted he podido hablar, ¿cómo me va? Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a atacar los procesos, se van a los territorios a dividir ese movimiento, esa amalgama natural que habíamos creado de comunidad, de una acción popular de defensa. No, ya nosotras nos estaban atacando en los juicios, teníamos vigilancia, nos empieza a vigilar. A ver, yo les estoy hablando que yo inicié en la primera sentencia que nosotras ganamos, yo tenía 22 años. Y lo primero que nos dice una vecina del edificio donde tenemos una pequeña oficina, vino el ejército y estaba preguntando por ustedes. Y nosotros lo que hicimos fue escribirle, señor ejército, Defensoría del Pueblo, supimos que nos estaban buscando. ¿Pueden decirnos para qué nos están buscando? Entonces ha sido que lo que nos dice el derecho que podemos hacer, nosotros lo hemos utilizado. Y cuando vienen hacia nosotras, ellos tienen pocas herramientas para atacarnos, porque dicen, pero sí, o sea, es verdad. Pasado eso, cuando inicia una primera negociación, un primer estado de justicia transicional mal creado con el paramilitarismo, se cambia el nombre del paramilitarismo. Entonces nace el Ejército Antirrestitución de Tierra. Lo que, vuelvo y le repito, lo que deberíamos sentirnos orgullosos es lo que menos nos gusta a nosotras, es que tenemos el foco de nosotras, nos volvimos el caso a mostrar para los organismos internacionales, para el mismo gobierno, nos invita para la prensa, porque claro, un juicio del colectivo Mujeres al Derecho es llevar 50, 100 campesinas, campesinos, pescadores, negras, afro, en chancletas, nosotras. No se sabía quiénes eran las abogadas y quiénes eran las... No, nunca, hasta ahora se sabe, ya eso me preocupa más. Porque precisamente nuestros casos son colectivos. No se puede defender la tierra y el territorio, no se puede defender el buen vivir de las comunidades, no se puede defender contra un modelo extractivista de derechos, contra un modelo de desterrar solas. Y eso es un error humano también en la preparación que tenemos que tener. Eso a nosotros nos blindó mucho tiempo, de que cuando nos estaban buscando no sabían ni siquiera a quién eran las abogadas que estaban demandando por falsas víctimas, no sabían quién era Luz Estela Romero. Ya me estaban poniendo porque la inteligencia militar es muy torpe también, entonces identifica personas y las feministas no actuamos así, las feministas tenemos otras formas. Entonces, por mucho tiempo había carteles donde nosotras estábamos ya condenadas por ese ejército de antirrestitución, y cuando le digo condenadas a la muerte, o sea, sabían que nos declararon el gobierno en su momento cuando fueron las peores cosas. Hemos tenido también nuestros sistemas que son precarios, o sea, además somos una organización pequeña que recibe pocos recursos de la cooperación, nos los limitan también pues, para el uso de litigios, los litigios de los casos, y entre el 2019, claro, pudimos tener la posibilidad de construir una teoría de todos esos casos, teorizarlos y prepararnos. Dijimos siempre y le dijimos a las mujeres, va a llegar la paz y nos preocupa que no protejamos esos territorios, no protejamos su economía, porque ustedes tienen que volver, como yo tengo que volver a esas tierras. Y tenemos que prepararnos. Me han perseguido por eso. No me pudieron ubicar, darme cara directamente porque soy una persona popular. Ahora aquí me distingue, pero en realidad ya soy una más del territorio. Pero me tenían vigilada y tenían vigilada, porque al final sabemos que son más fuertes y nosotros sabíamos que teníamos un tiempo en contrarreloj en que nos iban a encontrar y nos iban a ubicar.
Entre el 2019, ya lo sabíamos, también lo teníamos cronometrado, yo estaba preparada, que en algún momento iba a impactar alguna acción. Tenemos también esas relaciones de solidaridad fuerte que nosotras lo anunciamos todo, ya vamos nosotros. Tenemos esa de gente directa, bueno, así como encontramos a la abogacía. Necesito que vayas terminando para seguir. En el 2019, cuando una nueva ola en que el conflicto, la situación del conflicto impacta más, cambia la forma de perseguir a las defensoras y defensores. Y yo, que era una nadie de un territorio, porque nunca, de hecho por estrategia política, nunca quisimos mudar la oficina a Bogotá, aunque teníamos muchas recomendaciones de hacerlo por lo que defendemos. En el 2019 estábamos bajo vigilancia todas, y eso incluía a mi familia. Otro error en nuestra estrategia, error que no es nuestra responsabilidad, siempre es la responsabilidad de los poderes fácticos que nos atacan por defender lo más democrático, por trabajar en lo más democrático. No, yo lo sospechaba, pero no tenía el dato claro que a mi hijo también lo estaban siguiendo. En esas cosas de un chico, un niño de 17 años reclamando su libertad de poder también andar libremente, porque siempre estoy preso, pareciera que yo estuviera preso y los demás pudieran. Pudo ir a una fiesta, mi hijo llega a esa fiesta y 5 minutos después llega todo un comando, una comisaría, lo que es una comisaría de policía acá. Ya les había dicho que nosotras teníamos antes de eso 10 años de tener vigilancia permanente del ejército y la policía, que tenían, que ya nosotros habíamos denunciado, que hacían turnos en nuestra oficina. Ese día que sale mi hijo a una fiesta, 5 minutos llega toda una comisaría de familia, son máximo en una comisaría en Barranquilla, son 3 policías. Llegan 2 equipos de 2, tuvieron que unir 2 comisarías para ir a buscar un niño de 17 años. Mi hijo se opone cuando llega la policía, claro, entre jóvenes él mira quién era más sospechoso que él. Y cuando lo agarran a él y lo levantan, creo que estaba preparado. Inconscientemente él también dice, soy menor de edad, tienen que llamar a mis padres y a mi madre. No le dijeron nada, lo arrastran, lo ahorcan, lo montan en una patrulla sin decirle nada. Y un niño que reclamaba sus derechos a ser informado por qué los retenían, por qué los secuestraban. Toda la comunidad, al ver lo que él desesperadamente decía, por favor llamen a mi papá, ese niño gritó teléfonos para ser rescatado. Como en cualquier película de Hollywood, nosotros tuvimos que ir a salvar a mi hijo un 26 de diciembre. Él cumple 12 de diciembre. Son fechas que a mi hijo le han marcado su vida. A mí el ataque a mi hijo lo único que me dio fue rabia, indignación, porque con los niños no porque sea mi hijo. Siempre he pensado que si yo, que tengo un privilegio de tener una red social, que mi hijo ha estado protegido precisamente porque el refuerzo de mi protección lo resguarda a él, en ese momento mi cabeza era, tengo que demostrar siempre como defensora mi lógica, no pienso de otra manera, es, si me pasa a mí, a las personas que tienen menos posibilidad, les va peor, no se va a poder rescatar. Si yo demuestro que les tengo miedo y no rescato a mi hijo, y les demuestro que no les tengo miedo, en ese momento de ese nuevo pico de violencia, se masacraron muchos jóvenes en las calles de Colombia, entre el 2019 al 2021. El mío lo pudimos rescatar de un secuestro, de una tortura en una comisaría que hoy sigue impune. Me estaban impactando de otra manera. Yo me voy a quienes tenía que dirigirme. Me dicen por qué. Saco a mi hijo en una medianoche y me quedo en Barranquilla dando la cara porque yo
no tengo ninguna causa judicial, no soy insurgente, aunque respeto la lucha y la respeto porque respeto el derecho internacional, el derecho internacional público, y permite también la sublevación de la sociedad civil cuando no tiene otra alternativa. Y no me han dado respuesta. Me han demostrado en mi cuerpo, en el desarraigo, que yo no puedo defenderme a mí misma y que no pude defender a mi hijo. Nuevamente me han impactado en que regrese a cuidar si decidí tener un hijo. Y para una feminista, para una defensora mujer, que eso que ella acaba de decir, Elena, no tienen ni idea de la diferenciación que impacta en nuestra psique, en nuestra salud emocional y en nuestra salud mental. Pues muchísimas gracias. Gracias por dejarnos esa idea, ¿no?, de que no solo hay que defender el derecho a vivir, sino que hay que defender el derecho al buen vivir, ¿no? El artículo 3 y el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, hecho 1. Luz nos ha relatado, ¿no?, de qué manera se imbrinca la defensa del derecho a la tierra, ¿no?, con su proceso de criminalización. Os voy a pedir también, Elena y Denia, que profundicéis un poquito en eso, ¿no? Hemos hablado de la persecución penal, ¿no?, de la utilización, habéis hablado, ¿no?, de la militarización, la violencia, habéis hablado de cómo es importante crear un enemigo, ¿no?, comunistas, de izquierdas, puta, lesbiana, o sea, esa parte, ¿no?, de la reputación pública como estrategias de criminalización que son comunes a todos los estados, pero lo cierto es que conociendo vuestros casos, esa estrategia no terminó. Quiero decir, ni tu estrategia de criminalización, Elena, terminó el día que se archivó el procedimiento, ni en España ni en Marruecos, porque permanece hoy en día. En el caso tuyo, Denia, sufriste exilio, regresaste. Yo a Denia la recuerdo trabajando permanentemente en España para Honduras y diciendo el exilio es una forma de tortura, ¿no? Y se te hizo muy largo, pero no estuviste un año, llegaste un mes de noviembre y tú fuiste un mes de junio, quiero decir, pero se te hizo muy largo porque querías estar allí. ¿Cómo es, ¿no?, el defender el derecho a la vida, ¿no?, de las personas migrantes, el derecho a la vida de las personas campesinas, y cómo ha ido continuando ese proceso de criminalización? ¿Le doy yo? Vale. Bueno, tenemos que ver que, como bien decía Luz, estamos en un contexto de guerra. Los tambores de guerra que nos están visualizando actualmente los conocemos en la frontera del Estado español, los conocemos en Ceuta, en Melilla, lo hemos visto, ¿no?, en las vallas de Melilla en el año 2022, lo vimos en el año 2005 cuando se disparó directamente a la gente que estaba pasando la valla, lo estamos viendo en la ruta argelina en estos momentos, en estas costas se ha visto no hace mucho y lo estamos viendo también en la ruta atlántica. Nosotras acabamos de llegar de Mauritania, ¿no?, un país que se ha convertido en un país en tránsito. En Mauritania, que casi 6.000 de las personas que salieron de ese país durante el año 2024 en este momento están muertas o desaparecidas en esa ruta migratoria. En Mauritania hemos visto lo que veíamos en Marruecos, lo que hemos visto en Libia, lo que hemos visto en Argelia, lo que hemos visto en Túnez. Hemos visto la persecución sistemática de las personas usando una serie de estrategias militares en el marco de esa externalización, y lo hemos visto con muchísimo dinero de la Unión Europea y con el beneplácito de los gobiernos europeos que, a través de los lobbies de las empresas de armamento, están implementando esas políticas de persecución y esas políticas de muerte, esas necropolíticas. Entonces, estamos viendo en Mauritania esas formas de deshumanización y cómo todos esos, toda esa herramienta criminal, ¿no?, de la guerra se implementa. Tenemos que tener en cuenta que en Mauritania ya hay una segregación, por ejemplo, racial importantísima, en un país donde la esclavitud se abolió hace muy poco, pero los sistemas de esclavitud reales continúan, y donde nosotras nos hemos podido reunir con mamás
de organizaciones de madres que tienen listados de más de 3.000 jóvenes desaparecidos, donde en pueblos como puede ser Motril, los alcaldes se dedican a hacer listados de los jóvenes y las jóvenes que están faltando. ¿Y por qué están haciendo esos listados? Porque esta guerra de fronteras que llevamos muchos años viendo, que llevamos muchos años y que da igual cuál sea el partido político que esté en el poder, da exactamente igual que sea el partido más, el gobierno más progresista de la historia o la Italia de Meloni, da exactamente igual, el número de víctimas sigue creciendo. Y esos listados están en esos países y esos listados de desaparecidos y desaparecidas están en los pueblos. Entonces, estamos frente a un entramado donde vemos cómo, y ahora está mucho en la prensa española el tema de la compra de balas al Estado sionista, si se le puede llamar Estado, a los sionistas colonos que están ejecutando el genocidio. Tenemos que decir que no es solamente esa compra de balas, que toda la estructura de persecución, de deshumanización que se ha hecho en las fronteras del Estado español se ha hecho con tecnología sionista que está siendo aplicado ahora mismo en el genocidio del pueblo palestino. Entonces, tenemos que hablar de eso claramente. Tenemos que hablar de eso porque tenemos que saber que estamos defendiendo derechos en ese contexto y que, como decía al principio, las primeras defensoras de derechos son las personas migrantes, que son las que están mostrando este entramado militar y que son las que están pagando con sus vidas cómo se implementa ese entramado militar. Entonces, claro, defender derechos en ese contexto, como bien decía Luz, hay algunas personas, yo soy una persona pues privilegiada sobre todo por la red que tengo, pero privilegiada también porque tengo un pasaporte del Estado español, eso hay que decirlo alto y claro, ¿no? Y otras compañeras lideresas comunitarias, ¿no? A las que se les ha arrancado, por ejemplo, a sus hijos y sus hijas a pie de playa cuando intentaban montar en la patera, y esos hijos e hijas sí que han montado en la patera y han aparecido en el Estado español, y ellas no han podido montar porque han sido violadas sexualmente por las fuerzas de seguridad, porque otro de las estrategias y herramientas que se usa en esa guerra de fronteras es la violencia sexual sistemática contra las mujeres que se erigen en lideresas comunitarias en esos caminos y en esos tránsitos migratorios. Entonces, esa es la realidad. La realidad es que durante el año 2024 más de 10.000 personas han muerto cruzando una frontera, y la realidad es que la sociedad lo ha normalizado, y no solo que lo ha normalizado, sino que ahora mismo el discurso de tienen que morir está presente, que ahora mismo la propaganda de esa guerra nos ha ganado, que ahora mismo en todas las sociedades se normaliza que se criminalice a la infancia migrante, ¿no? Que tú uses un término como MENA para despojar de derechos a los niños, niñas y adolescentes, que uses las quitas de custodia de esas madres y que, bueno, des en acogida o sean adoptables esos bebés que han cruzado sin sus madres por efecto de la violencia, ¿no?, de ese sistema de control de fronteras. Y, por lo tanto, bueno, defender derechos en ese contexto, sobre todo, como decía, por parte de las compañeras que están siendo asesinadas de forma constante y permanente y violentadas de forma constante y permanente, es un contexto muy complicado y es un contexto global. Y por eso, bueno, tenemos que seguir tejiendo alianzas. Nosotras hemos estado en Mauritania, la frontera se mueve muy rápido, efectivamente se abre y se cierra como quieren. Acordaros que en el año 2006, ¿no?, en la llamada primera crisis de los cayucos, 2006-2007, de repente se cortó la ruta desde Mauritania y se desveló no hace mucho, bueno, que se había cortado porque el CNI se había ido con unos maletines con dinero de los fondos reservados para pagar a las mafias que operaban en la zona, ¿no?, cuando tanto hablan de las mafias, porque además
Las mafias, las verdaderas redes criminales en este contexto son más fuertes que nunca, ¿no? Y mientras los estados europeos, el Estado español y también en Mauritania, Marruecos, porque esto es una estrategia que se ha externalizado también a terceros países, se dedican a meter de forma sistemática en la cárcel a inocentes, ¿no? Para decir que, no, inocentes patrones, o ¿no? Decir que estaban conduciendo la embarcación o que estaban dando agua dentro de la patera, por eso te pueden meter en la cárcel y te pueden acusar de tráfico. Se dedican a meter en la cárcel a todas estas personas para llenar las cuotas, ¿no? Y que ese discurso, ¿no? Ese discurso de son mafias ¿no? y hay que implementar sistemas militares les funcione. Pero lo que no les va a funcionar es que nos creamos su propaganda, y por eso espacios como este es muy importante visibilizar que no nos pueden callar, que estamos aquí, que lo que quieren es callarnos, que lo que quieren es que no se cuente lo que está sucediendo. Llevamos muchos años desde Caminando Fronteras publicando los datos de las víctimas de las fronteras. Han intentado silenciar esos datos desde muchos lugares, pero gracias otra vez, ¿no? a esa red de difusión y a esa red de muchas de las que estáis aquí presentes, pues podemos, ¿no? Seguir batallando. Son momentos muy complicados. A nosotros nos están llamando desde organizaciones de Estados Unidos, ¿no? que por primera vez se han enfrentado a una situación tan compleja y nos están llamando diciendo cómo resistís, cómo podéis, ¿no? resistir en esa trinchera. Y yo creo que esa reflexión la dejamos para el final, ¿no? si te parece, y te dejo un poquito de... Pero bueno, supongo que llevamos mucho tiempo en las trincheras, ¿no? y un poquito más de tiempo que no nos gane el desánimo, porque... Como os decía al principio, muchas compañeras están muriendo en las fronteras y están siendo ejemplo a través de sus vidas de esa defensa del derecho a la vida y de esa defensa del derecho al movimiento. Bueno, la pregunta que decía Patu era ir por el derecho a la tierra y el derecho a la vida, ¿no? Nosotras acompañamos en Honduras organizaciones campesinas y más que todo indígenas por el derecho a la tierra y por el derecho a la vida, pero a todas las formas de vida que hay, o sea, como seres humanos, pero que también el derecho a los territorios, que el territorio no solo es un trozo de tierra, sino que también el aire, también las plantas, también lo que hay debajo de la tierra, también el mar, en el caso de las poblaciones negras que vienen del mar. En Honduras la lucha por la tierra es una lucha histórica, pero ahora aún es más por las transnacionales que han ido a despojar a las poblaciones campesinas. Honduras tiene un valle que se llama el Aguán, que es de donde era mi amigo Juan, que es el valle más fértil que tiene Honduras, pero todo el valle está en manos, dolorosamente, de empresas que los dueños son los palestinos que llegaron a Honduras. La población palestina de Honduras es muy pequeña, pero son los responsables de toda la violencia que nosotras y la persecución que hemos sufrido y que seguimos sufriendo en Honduras. Este valle que es el valle más fértil, en vez de cultivar maíz, frijol, arroz, está cultivado por palmera africana. Y hay una lucha para que las poblaciones, para que los campesinos, para que las campesinas, las mujeres, tengamos acceso a esa tierra. Las poblaciones campesinas, indígenas también, yo, por la cercanía territorial, geográfica en la que yo nací y en donde me muevo, estoy muy cercana a la población indígena maya chortí, que es la que vive casi la gente cuando se Copán o habla de Copán por las ruinas, ¿no? Por las ruinas mayas. Entonces los descendientes de los mayas están allí. El municipio de Copán Ruinas, donde están las ruinas de Copán, el 80% es población indígena, pero que también es negada.
O sea, el pueblo la tierra está en manos de terratenientes, mestizos y extranjeros. Pero hay una lucha y hay un acuerdo ya gubernamental para que se les ceda tierra a los indígenas y las indígenas, pero eso ha llevado cárcel, persecución, muerte, la vida, como decía Luz, la vida nuestra, una vida de claustro prácticamente, de que el derecho a la diversión, a la dispersión, prácticamente se nos es negado, porque igual que en Colombia, igual que le ha pasado a Elena, igual nos ha pasado también a nosotras en Honduras, que tenemos que tener esa vida enclaustrada porque se nos estigmatiza o se puede provocar que pase algo si salimos por tomar una cerveza, por decir algo, y allí puede haber un problema, pueden detener a alguien, pueden asesinar a alguien o alguna de nosotras, y lo justifican. Bueno, estaba en el lugar incorrecto, estaba seguramente de puta, ¿verdad? Entonces nos han también negado ese derecho a la diversión y a la dispersión, aunque siempre defendemos el derecho a la alegría, ¿no? Lo decía ayer Luz Estela, lo decía Berta Cáceres, que el mayor acto de rebeldía que podía haber era siempre estar alegres a pesar de todo lo que teníamos, porque era lo que les mataba al enemigo que tenemos, ¿no? Sí, que siempre, aunque estuviéramos muy adoloridas, siempre teníamos que estar alegres. Nosotras en Honduras hemos tenido más de 1000 campesinos y campesinas presas por el derecho a la tierra. Decía, en este gobierno hemos logrado que se liberen casi todas. Tenemos muchos campesinos y campesinas ambientalistas, que a veces la palabra ambientalista nosotros también la cuestionamos porque nos cercan solo a defender un territorio, cuando nosotros decimos no, defendemos los bienes comunes y luchamos por el bien vivir, por el buen vivir. El buen vivir ese que nos han enseñado los pueblos ancestrales en toda Latinoamérica, que en Bolivia se ha puesto tan en práctica, el buen vivir en armonía con la madre tierra, en armonía con el planeta, no el vivir bien, que hay una diferencia entre el buen vivir y el vivir bien. El vivir bien es lo que busca el norte global, que vive a costa del otro, de la otra, a costa de expoliar a la madre tierra, a costa de expoliar los bienes naturales que tiene la madre tierra en nuestros países. Ese es el vivir bien. Nosotros apostamos por el buen vivir en armonía con la naturaleza, en solidaridad, en reciprocidad, que la naturaleza así como le damos y también nos da. Entonces, esa es la lucha permanente que tenemos de recuperar todas las prácticas ancestrales que hemos tenido en la lucha por la soberanía alimenticia, por la soberanía en la salud, por la soberanía territorial. Pero en esta lucha la persecución se va a profundizar porque, lo decía anteriormente, el narcotráfico, que es ese otro enemigo, y un enemigo pero peligrosísimo, está allí. El narcotráfico, igual que en Colombia, también el narcotráfico está despojando. Tenemos en este momento, la semana antes de Semana Santa, negros, o sea, de la comunidad negra, que fueron sacados de sus casas, que están ahora mismo secuestrados, desaparecidos, y sabemos que es porque los narcotraficantes están disputándose los territorios ancestrales garífunas, que es la población negra de Honduras. Se están disputando la mosquitia hondureña, bueno, y también la nicaragüense. La mosquitia es una selva que está entre Honduras y Nicaragua. Solo en la mosquitia hay 3 pueblos indígenas. Esa selva se la están disputando los narcotraficantes, porque allí les sirve como bases para aterrizar y llevar sus
su producto y Honduras es tránsito de esto, ¿no? Entonces, en esa disputa permanente hay masacres, entonces, y siempre las masacres de campesinos, de indígenas, de pobladores en general en estos territorios van disfrazadas por delincuencia común. Y esa, claro, y esto acompañado con la impunidad que hay, con la complicidad del ejército, que el ejército termina asesinando. En la Mosquitia, por ejemplo, hace unos años el ejército asesinó a 6 misquitos y de esos no hay nadie, pero ni siquiera uno judicializado. La policía, que ahora mismo la policía está muy implicada con el narcotráfico porque hay uno que fue director de la policía preso en Estados Unidos por narcotraficante. Entonces, la inseguridad cada día crece más en ese sentido, aunque el gobierno tenga un discurso, pero el narcotráfico no entiende de derechos, no entiende de leyes, no entiende de nada. O sea, esos son libres, independientes y actúan en total impunidad. Y la libertad que tienen para asesinar, para secuestrar, para violar, para la trata de las chicas y los chicos, que de eso muy poco se habla porque nos da miedo para no ser víctimas, pero la trata en manos de los narcotraficantes es impresionante cómo llegan a las comunidades campesinas, ven a una niña de 12, 13 años, les gusta y se la llevan. Con suerte la regresan. Con suerte la niña puede regresar con vida. Hay niñas que han desaparecido, que desaparecen por la trata, y el vínculo que hay ahora, las negociaciones que hay entre narcotraficantes, transnacionales, ejército, aún es un triángulo muy peligroso, y no solo para Honduras, prácticamente esto pasa en toda Latinoamérica. Colombia fue como el primer narcoestado, México, y ahora Honduras también, ¿no? Entonces, esto sí hay que tenerlo muy en cuenta al momento de las luchas y qué vamos a hacer y qué podemos hacer y cuáles son las estrategias nuestras. Pues, es impresionante ver, ¿no?, cómo esa connivencia, ¿no?, entre la empresa, el Estado, el paramilitarismo, ¿no?, reproduce las mismas estrategias de persecución del derecho a la vida, ¿no?, en los territorios hondureños, en los territorios de frontera, en los territorios periféricos del Caribe, ¿no? Pero, y perdona, Denia, que te haya achuchado un poquito, pero yo no quiero dejar de terminar esta mesa con una reflexión en positivo, ¿no? El primer signo de civilización no fue una herramienta, no fue un arma, desde luego, no fue un invento revolucionario, no fue ni siquiera el fuego o la rueda, fue un hueso fracturado y un hueso sanado. Un hueso que ha sido sanado significa que alguien cuidó de ese individuo, ¿no?, que en la naturaleza no puede sobrevivir, ¿no? Le proporcionó protección y cuidado hasta su recuperación. En ese momento la humanidad pasamos de ser un grupo de seres individuales a ser una comunidad, ¿no? Por lo tanto, frente a lo que dijo Darwin, de que sobreviven los sujetos más fuertes, lo cierto es que sobreviven las personas que vivimos en comunidad. Por eso os invito ahora, y os voy a dar 4 minutos, Estela, te pongo para que nos habléis de esas estrategias de protección que os han valido, que os han servido y, ¿no?, como decía la superviviente del campo de concentración de mujeres de Ravensbrück, Anit Posay, la solidaridad entre las mujeres nos salva, ¿no? Pues un poco con esa idea de defender el derecho a la alegría, haced una reflexión acerca, ¿no?, de cuáles son las estrategias de protección que os han ayudado. Empiezas, Luz, y continuamos. Sí, yo puse mi mochila ahí y lo reitero: las mujeres hilamos la paz, zafamos la violencia y tejemos derechos. En un mundo en que nos percibió como las nadie de partida, esta cosmovisión del mundo se hizo sin la mirada de las mujeres, entonces por lo tanto hay que recobrar, construir un mundo nuevo que nos incluya nuestras perspectivas diferenciales, que son de etnia, que son de clase, que son sociales.
Una de las cosas que pongo en la mesa también, invitación también a la UNED, que agradezco también a Luis Carlos, nosotras internacionalizamos nuestra acción. No nos quedamos, defendemos el territorio y en mi caso tenemos que volver al territorio porque hay raíces que están ahí, pero que definitivamente la comunidad es el mundo. Y el colectivo Mujeres al Derecho ha alcanzado incluso un estatus consultivo ante las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque la política internacional es positiva y es negativa a la vez. Hay 4 agendas, que son la de derechos humanos, la de paz y la de desarrollo. Esas 3 por separado, actuar por separado en ellas, nos mantiene limitada en esa transformación que tenemos que hacer del mundo. Todas las mujeres, como decía Hannah Arendt, el problema de la política es dejársela a los políticos. Tenemos que llegar a esos escenarios de toma de decisión. La economía, si queremos transformar, si queremos hablar de ecofeminismo, tenemos que entrar a discutir en esos escenarios de esa forma de economía que siguen construyendo con poblaciones que no existen para ese mundo del desarrollo sostenible, eso que yo lo entiendo, lo discuto en esos escenarios en Nueva York, en Ginebra. Hemos podido, que yo vivo en Baranoa, Atlántico, o sea, no me imaginaba viajando tanto en algún momento de mi vida y siempre quiero volver a la zona rural porque ahí no tienen ni idea el clima que hay, no tiene el cambio climático. Afortunadamente hay territorio que todavía no impacta, pero lo tenemos, en el caso de nosotras, que tenemos que seguir defendiendo en las fronteras. Entonces, también es una invitación a las jóvenes, sobre todo a las jóvenes, porque Mujeres al Derecho también se ha vuelto afortunadamente en Colombia una escuela de jóvenes y de oportunidad también, de jóvenes que no tenían oportunidades, que ya estaban negadas per se, ni siquiera las estadísticas las suman, ni entre las víctimas, ni entre la población. Hay siguen habiendo un subregistro de quiénes somos las mujeres. Las defensoras, y volviendo a lo que decía Dania, y ahí también en la estrategia de relatar, creo que ese trabajo que hace Patricia, que hacen las periodistas, creo que esa amalgama de todas juntas en comunidad tiene que seguir siendo la mejor estrategia. Desde distintos lugares, nosotros pertenecemos a movimientos mundiales que no nos conocemos todas, pero que, por ejemplo, el año pasado que se abrió, que la obligaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que escuchara a las mujeres del grupo de organizaciones que trabajan los temas de paz en Naciones Unidas, la política internacional de la paz. Hay un manifiesto que pueden buscar en internet en donde todo lo que nosotras estamos plasmando lo decimos todas las mujeres del mundo, lo que dijo Naes ayer, lo que decimos diariamente. Y yo pienso que internamente aquí también hay fronteras, o sea, el desarrollo no está incluido. Nosotras, ninguna de las personas que estamos acá, estamos en esa visión del desarrollo. Incluso aquí dentro de Europa tienen que empezar a revisar eso que les han vendido, que todo esto pasa en el sur global y no les pasa a ustedes internamente. Yo he estado, ¿dónde es que están las minas de helio? Me has pillado. No. Están preguntando, me la había estudiado. Perdona, en una provincia, ay, perdona, se me olvidó. Extremadura. Ah. Y hay una nueva forma, o sea, todo este tema de las... Hay que cerrar el mercado de tierra. Y en el caso mío, yo estoy dispuesta a seguir promocionando a nivel internacional un movimiento de mujeres ecofeministas, económicas, que cerremos el mercado de tierra. No están vendiendo, cuando hablan del mercado de tierra, venden el mar, venden la frontera, o sea, aire. Y todo eso tiene unas estrategias de guerra, la violencia, lo que hablaba Nadia de la explotación sexual, hace parte de todo ese entramado de los dispositivos del poder y de sus economías. El tráfico y violencia sexual es parte de los negocios, de la economía, de todo ese poder económico que nos quieren vender, que es el desarrollo, pero que no tiene que ver con nuestra vida, incluso para las sociedades del norte global.
yo lo dejo ahí. Muchas gracias. Pues, Denias. Si nos puedes, ¿no?, continuar con cuáles son las estrategias de protección, ¿no?, que habéis seguido desde vuestras comunidades, y también una pequeña reflexión, ¿no?, acerca de, porque tú has participado en algunos programas de descanso, defensoras, ¿no?, proporcionados desde el Norte Global, pues un poco una pequeña reflexión también para ayudarnos a caminar. Bueno, la mejor estrategia para protegernos es enredándonos, es creando redes, y eso es lo que nosotras hemos hecho. Crear redes locales, nacionales y, si es posible, también redes internacionales. Porque así hemos creado la solidaridad, que, como lo decía la gran Gioconda Belli, es la ternura de los pueblos. Y desde esa solidaridad hemos intentado protegernos y proteger a todas las personas, dentro de la comunidad, fuera de la comunidad, dentro del país y fuera del país. La solidaridad va desde que mi casa sea casa abierta, ¿no?, que puedan llegar y que puedan estar. Y también promoviendo entre nosotras y nosotros, entre las comunidades campesinas, indígenas, urbanas y rurales, la cultura de los cuidados, porque eso también muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Y nosotras mismas a veces también cometemos el error de cuidar a otras y otros y no nos cuidamos nosotras. Y en esta construcción de redes nacionales e internacionales, yo he sido beneficiada, ¿no?, de poder participar en programas de protección. Cuando me vine refugiada para acá, bueno, un poco el del Estado español, así como, bueno, te vas y allá vas a llegar y te vas a buscar la vida, ¿no? Pero sirven como para que nosotras podamos salir desde el lugar del conflicto, del peligro, y llegar, y físicamente, porque eso sí nos toca físicamente, que se nos olvida a veces, que toda esta problemática que hemos vivido, al final la sufre el cuerpo, enfermándonos, bueno, de diversas formas, y que lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Que nos sirve para descansar, pero que también para fortalecer esas redes de solidaridad. A mí me ha servido el haber salido y el haber sido beneficiaria de estos programas de protección internacional para poder construir más redes de cuidados y más redes de solidaridad, y desde allí crear otras estrategias del cuidado para nosotras y nosotros, y el cuidado en todos los sentidos, desde cómo cuidarnos a nosotras mismas, cómo cuidar y proteger también a la familia, porque muchas veces, ya Luz Estela contaba, que una forma de atacarnos también es atacar a nuestra familia. Y muchas veces también nosotras lo que hacemos es alejarnos de la familia, decidir estar solas y solos, por si llegan a atacarnos, que no vayan a atacar a nadie más, que nos ataquen a nosotras solas. Y fue el caso, por ejemplo, de mi amiga Berta, que decidió irse a vivir sola para proteger a su madre. Ella vivía con su madre y decidió, ya cuando la violencia era tal, de irse a vivir sola a una casa, porque dijo, si vienen, que vengan por mí, pero que no vayan a asesinar a mi madre. Y esa ha sido, y muchas de nosotras tomamos esas decisiones muchas veces duras, dolorosas, pero es también para proteger al otro y a la otra. Pero sin embargo, yo no me canso, y hoy, que es el Día Internacional de la Solidaridad Feminista, es la solidaridad la que nos va a salvar, es la solidaridad la que nos ha salvado, la que nos está salvando, y esa solidaridad entre los pueblos, no entre los que nosotros queremos, ¿no? Si es que qué bonito es apoyar a quien queremos, sino hasta estas personas que no conocemos. Esa solidaridad es lo que a nosotras nos va a salvar, y es lo que va a hacer que este mundo cambie, ¿no? Desde la ternura, desde el amor y desde la armonía, y eso va a ser, porque yo sigo con la esperanza de que el mundo va a cambiar y que la sociedad va a cambiar y que los pueblos va a haber un día que vamos a poder decir libertad.
Bueno, muchas gracias. Voy a cerrar rápidamente y como a mí me gusta ser como muy concreta. Nosotras aprendimos que estábamos estableciendo estrategias de lucha colectiva, pero no estrategias de protección colectiva. Y eso lo aprendimos de otras defensoras como las defensoras de Mesoamérica, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, y nos hicieron entender que para establecer estrategias de protección colectiva había que hacer un esfuerzo por analizar los riesgos, por analizar las amenazas, por analizar a los victimarios, cómo operan, quiénes son, por señalarles, por visibilizarles. Y eso os aconsejo a todas que lo hagáis. Es un ejercicio que hay que hacer dentro de las organizaciones sociales. Y una vez analizados esas amenazas, hay que analizar cuáles son las estrategias de protección dentro de las entidades y también cuáles son las estrategias que le vale a cada persona, ¿no? Porque hay gente que decide no irse, hay gente que decide irse, pero hay que darles buenas condiciones, porque los estados al final no piensan de forma individual cuando sacan a una defensora de su contexto, no piensan en la realidad de esa defensora, no se hace un análisis de lo que se necesita individualizado y las organizaciones tienen que estar acompañando para que ese análisis sea certero y pueda proteger, ¿no?, esa estabilidad que decía la compañera, esa estabilidad emocional. La información, los ciberataques, la información es clave en estos momentos para los procesos de criminalización. La protección colectiva, si tú usas el WhatsApp mientras yo te estoy usando Signal, no nos estamos protegiendo colectivamente. Hay mucho software libre, hay muchos servidores libres. La información es básica en este momento y es clave para la persecución de las defensoras. Usen Signal siempre, no hablen por otro medio que no sea este cuando estén hablando de sus luchas, ¿no? La seguridad física, analicen cómo son sus casas, analicen quiénes están en riesgo, y esa seguridad física quiere decir que los ataques no es a lo mejor que lleguen a tu casa, sino que las organizaciones sociales, cuando están interviniendo con personas migrantes, pueda venir un policía, ¿no?, e interpelarte o decirte algo que no te gusta. Eso también es seguridad física. Protejamos esa seguridad física y la analicemos. Y la seguridad emocional, esos protocolos de cuidados que tienen que tener todas las organizaciones sociales y todas las colectividades. Protocolos de cuidados que se tienen que adaptar pues eso, a la cosmovisión, ¿no?, que tenemos en cada territorio. Los territorios, por ejemplo, donde nosotras trabajamos del Magreb, no tienen la misma cosmovisión o los mismos espacios de sanación que puede tener el Estado español o que puede tener en Mesoamérica. Y esto también hay que verlo en esos protocolos de cuidados. Y yo termino diciendo que no queremos ser víctimas ni mártires, queremos poder vivir una vida plena y tenemos el derecho y tenemos que tener el derecho a defender derechos. Gracias.